Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Y una vez más aquí con todos vosotros a las 6 de la tarde, en esta preciosa tarde del 1 de mayo, día del trabajador y de la trabajadora. Día también especial, como hemos dicho hoy, porque a estas horas quizás muchos estaríamos en la calle, o para salir entonces, ¿no? O sea, reivindicar un poco nuestro estatus de trabajadores, ¿no? Pero que esta vez va a ser pues un poco distinto, desde nuestras casas, y muchos de vosotros y muchas de vosotras escuchándonos y siguiéndonos aquí en este directo que todos los días realizamos desde aquí, desde el Urdaibai Vertiente Arratsaldeon, Amariña, el Lugo, Bilboti, Marijoseri, Beasaina, Juanjo, Hermuti, Quiñaquiri, bueno, Fuenlabrada, Felipe, desde Guecho, Alberto, desde Terrassa, buena tarde desde Esparreguera o Folgueroles, siempre me lío. Buenas tardes de Madrid también, Cáceres, bueno, buena tarde a Girona, a los Aiguamols, Cantabria, por supuesto. Y me comentan también en el otro chat, ya que hay dos chats, especial, sí, para todos y todas. Buena tarde, Arratsaldeon desde Allariz. Otro lugar magnífico que tenemos aquí apuntado en las agendas para llegar para arriba. Arratsaldeon Donosti, Calella ere buena tarde. Durangotik, Bermiotik, Gernikatik, bueno, Bilbotik. Viva la clase trabajadora, por supuesto, que si no sería por nosotros, por todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, la cosa iría bastante mal. Hoy nos tendremos que conformar, pues, desde los balcones, para reivindicar este día, ¿no? Qué bonito, Ángel, el directo de Urdaibai, de verdad. Ostras, y es que la verdad, que tenemos en la terraza. Bueno, la terraza, nosotros le llamamos la terraza, en el tejado, un sitio es igual, donde muchas veces que nos vienen los periodistas y pues a grabar, nos acercamos allí arriba y podemos ver esa imagen con esos Playmobil. Qué chulo. Besarka de un día Donostiara ere. Ay, ama, Huesca, aupa. Víctor nos manda una noticia un poco que me gustaría saberla mejor, pero el otro día te comentó como que Churico y Banda son las águilas pescadoras que están en la Bahía de Santander, en un sitio precioso, y como que lo han abandonado. Ay, ama, aupa Hospitalet, una abraçada molt fort. Aupa. Desde A Coruña también nos mandan saludos. Unai nos pregunta a ver cómo se puede poner en pantalla completa, pero manteniendo el chat. Yo lo he intentado, pero no sé, creo que como si no tienes otra pantalla que puedas
Yo aquí porque tengo 4 pantallas, entonces tengo la pantalla grande, la del directo, tengo también otra pantalla con este chat, porque si no, no me entero de lo que me decís, pero no sé cómo se puede decir. Me dicen qué va a pasar a partir de mañana. Pues a partir de mañana seguiremos con el directo. Urrechura bebai, besarka da hundi bat, amendi. Seguiremos con el directo. Lo que pasa es que vamos a bajar un poco el pistón. Pero bueno, también tengo alguna sorpresa, que ya os voy a decir durante esta tarde. Claro, nosotros tenemos que trabajar también, y ahora mismo estamos trabajando, pero tenemos que llevar adelante lo que es el centro, el Urdaibai Bird Center, y desde el lunes, pues a las mañanas tenemos que dedicarnos también pues a que esto siga funcionando, ¿no? Porque el directo este que veis no se no se hace así por así, ¿no? Pues tenemos todo un sistema en el centro donde hay gente que estamos trabajando, y pues bueno, hay que mantener también pues todos los proyectos del centro. Aparte de este directo, tenemos el proyecto de educación ambiental, tenemos el proyecto de visitas, que tenemos que hablar sobre ello y ver esta desescalada y quedar los trabajadores del centro pues para ver cómo vamos a tomarlo de aquí en adelante. Entonces, en principio, del lunes en adelante, seguramente, pero ya os lo diré, emitiremos y retransmitiremos a las 6 de la tarde en el turno de tarde, y nosotros a la mañana pues tendremos muchísimas cosas para arreglar y para ver, ¿no? Y Mai, pues sí, pues tampoco nos cuesta, y yo no sé si se me nota, pero a mí me encanta, o sea, me encanta estar con todos vosotros y vosotras y enseñaros todas las cosas que se ven por aquí, algunos días más, unas menos. Y como nos comenta Antoni también, sí. Nosotros por ahora tenemos previsto seguir emitiendo. Iremos mirando a ver cuándo, pero por supuesto que sí. Sí, mira, este sonido, sí que no me he dado cuenta, es el viento. Es el viento porque tenemos un día, y lo voy a bajar un poco. Quizás ahora se me escucha mejor. Y el trabajo también ¿no? Buenísimas tardes, Dora, hasta Olot. Mira, aquí nos están dando las posibilidades. Y por supuesto, el centro va a estar en funcionamiento, vamos, como que estamos aquí. Entonces, tanto en julio y agosto, intentemos y pensemos que la situación va a ir a mejor. Y pues bueno. Ugaora ere, besarka da hundi bat. Mira, otra opción que nos dan también en el chat de YouTube, porque tenemos 2 chats, es increíble, es que se puede seguir el chat en el móvil mientras las imágenes se pueden estar viendo desde aquí. Nos han comentado ese viento que hace, y sí, es una pasada. A ver, tenemos un día increíble. O sea, ahora mismo hay una humedad bastante fuerte. Ahí veis 18 grados, pero he estado mirando y en este momento había 20 grados o así. Hace como mucho bochorno en el sitio donde estamos. Veis, bueno, que está bastante nublado, pero no creéis todo lo que veis, porque si nos acercamos a la costa vemos que estas nubes, que parecen muy negras por aquí, también dejan ver estos estratocúmulos que vemos. Parca tú. Sí, venga, os voy a hablar de los vencejos. Vemos que aquí
al fondo, con este viento, mira, qué bonito, que podemos ver ahí todas distintos niveles de nubes. Ahí al fondo podemos ver unos cirros, creo, bueno, espero no meter la pata, y si la meto, pues bueno, los que entendáis me comentáis. Ahí al fondo, en ese claro, podemos ver cirros que son nubes altas, y estas nubes medias y bajas que vemos que han sido las que nos han estado dejando esas precipitaciones, este negro que se ve hacia la costa en este momento, pero que está variando un montón. Un paisaje chulísimo, paisaje de nubes. Y bueno, y comentaros, me voy a acercar porque es que no es que haya una garceta grande, sino hay dos garcetas grandes que hemos estado viendo. Solo nos acercamos, luego nos vamos a ir mirando, ¿vale? Pero estas garcetas grandes, esta es la que está anillada, si podéis ver, pero ha sido imposible. He intentado por todos los medios intentar leer lo que puede poner esa anilla que parece, voy a decir, súper vieja. Mira cómo come las quisquillas que captura. Antes hemos visto que, bueno, ha sido bastante chulo como ya a la mañana se ha comido una anguila pequeña. Y vamos a ver si vemos la otra garza real, imperial, que antes estaba por aquí. ¡Oh, hijo Jesús! Imperial. Ya me estoy liando la cabeza. La garceta grande. Como son grandes, pues... que ha estado por aquí. A ver, aquí está. Mírala. Justo cuando he llegado estaba en el islote. Qué pena que he conectado más tarde. Aquí veis. Esta otra garceta grande, que también está entre nosotros. Que no es una despedida, ni mucho menos, y vamos a seguir. Esto, mira, esto ha sido una prueba piloto que nunca nos había ocurrido, claro, como a nadie, lo del coronavirus y lo de este confinamiento, y dijimos, ahí va, pues con los medios que tenemos de la cámara en directo, joder, se está poniendo fina esta garceta grande. Pues, ¿por qué no vamos a... joder, mira cuántas quisquillas está comiendo, fijaros. Pues vamos a emitir en directo, y ¿por qué no? Pues bueno, les ponemos al micrófono, nos colocamos los cascos y adelante. Entonces, pues bueno, pues ha sido... que de estar... pues solos, ya que yo quizás, pues ahí mira, aquí está la cigüeñuela, que creo que le encanta también esta zona para hacer el nido, y está al lado de la garceta grande. Y ahora, Bárbara, te voy a comentar lo de la rodilla, pero primero deciros si eso, ¿no? Y pues nos solemos acercar aquí a la marisma, solemos andar y muchas veces vemos cosas maravillosas, que tenemos unas cámaras increíbles que nos sacan unas fotos chulísimas. ¡Ay, amá! Que se me está perdiendo. Espero... no sé dónde he parado, pero creo... bueno, lo que se estaba diciendo era que era una experiencia que para nosotros también ha sido nueva, el poder compartir con todos vosotros, ¿no? Y... espera, voy a hacer una cosa, voy a quitar la transmisión. Es una pena, pero lo tengo que hacer. Y así todo lo que tengamos para internet, pues lo cogemos en el directo este. Y no está cerca la despedida, ni mucho menos. Seguiremos emitiendo, pero esto ha sido, pues, en estos días de confinamiento nos parecía importante, pues mañana y tarde, pues poder estar con vosotras y vosotros para llevaros
pues esta ventanita de la naturaleza, ¿no? Y seguiremos haciéndolo, por supuesto, y además con sorpresas. O sea que no os preocupéis, que nosotros aquí seguiremos. Mira, garza y garceta grande de José, perfecto. Sí, ahora mismo está soplando bastante viento además del suroeste. ¡Uy, perdón! Noroeste, que he estado mirando ahora mismo y es el que nos puede fastidiar un poquito la emisión. Me he querido acercar a estas garcetas grandes y de paso a esta cigüeñuela que creo que no muy lejos de aquí va a criar. Y de verdad, a favor, o sea, es que ricasco, gracias por haber subido esas fotos de Islandia, esas fotos, bueno, que los dientes largos no, más. Y sobre todo a gente que, como habéis podido ver, querían acercarse hasta Islandia esta primavera, pero creo que no sé si va a poder ser. Vicente, pero bueno, ahí queda, que todavía hay mucho tiempo para acercarse a Islandia, que tampoco es bonita, con esta luz. Con esta raíz de sol que está entrando ahora mismo y con el centro oscuro, con esas nubes. ¡Aupa, Alberto! Oscuro, con esas nubes. ¡Aupa, Alberto! Good evening. Sí, Bárbara, todo el mundo pensamos la rodilla, ¿no? Pero es que al fin y al cabo el hueso largo que tienen las aves en la parte de abajo es el, o sea que sí, cow and shots, de verdad. Este internet que decíamos de bromas, pero no sé si no vamos a hacer un, ¿cómo se llama? Un change.org de estos para conseguir firmas, porque es un sinvivir el hablar con vosotros y el que se esté cortando, ¿no? Ah, qué rabia. Qué rabia además que si es que, pues bueno, pues estaría la fibra pues en las ciudades grandes, en Bilbao, en Guernica, pues bueno, pues diríamos, pues es lo que nos toca, ¿no? Pero es que nos pasa la fibra a 300 metros. Jo, mira, Jonah nos está diciendo, y os voy a enseñar, desde luego que yo también os recomiendo, mira, os voy a... ¡Apa! ¡Uy! Que nos están llegando espátulas. Ahora, de repente, mira, qué bonito, que a la isla de las espátulas nos acaban de llegar 4 espátulas, que las hemos pillado en vuelo. Espero, si no ha habido cortes y se han acercado. Crowdfunding. No, crowdfunding que eres de lo del dinero. Hombre, si queréis poner dinero también, pero
intentaremos que nos lo pongan. Ay, por supuesto, y lo del crowdfunding, lo de ese dinero, muchísimas gracias a todos los que habéis aportado también, durante estas emisiones, ese dinerito que de verdad para poder seguir nos viene súper bien en esta situación tan especial, ¿no? Mira, y aquí las espátulas que acaban de llegar ahora. Espátulas, además espátulas jóvenes, ya que muchas de las adultas están subiendo ya para arriba. Sí, esa foto de Felipe preciosa, en blanco y negro, como diría, ¿no? Espátulas con un monito. Preciosa. Y aquí en el islote las espátulas con los ángeles reales, con la cigüeñuela, la focha que está enfadada, con alguna otra. Mira, 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 mira. Bueno, estamos con las hormonas a tope. Venga, me voy con los vencejos. Bueno, primero, mira, antes os he dicho que pues nos gusta compartir, ¿no? Y pues hoy al mediodía pues he cogido la cámara y me he acercado a un comedero que tenemos cercano y he dicho, pues bueno, en el comedero de casa, pues voy a intentar sacar unas fotos, ya que hoy a la mañana también hemos estado hablando del proyecto que tenemos, ¿no? Y Gurukegastia, que además el proyecto ese, que es una gozada con nuestros mayores, ¿no? Con estas residencias que hemos comentado que han estado pasando unos días muy duros y están pasando muy duro. Han perdido a mucha gente, una pena, pero que también trabajan con las aves, ¿no? De esos comederos que intentamos seguir. Y Morito, sí. Morito, en euskera, beltzarana, que quiere decir también moreno. No sé, un nombre un poco... Pero que bueno, pero que no se refiere a nada racial, sino que a un ave. Como esta espátula, esta blanquita espátula, al lado de Chistu, el Ana de Silbón, que sigue con nosotros. Y lo que iba a decir, pues que con los comederos, pues hoy al mediodía nos hemos acercado, o me he acercado a un comedero que tenemos, y os voy a enseñar las fotos que he sacado con esa cámara que hace maravillas. Primero enseñaros, ay, espera, a ver si está todavía, que es que luego se me olvidan las cosas. Vamos a acercarnos con esta luz preciosa que hay, a ver si en esta campa delante del Bird Center todavía sigue la cigüeña. Es que justo cuando he venido un poquito antes, Caporre ya el morito. Ha estado justo aquí, debajo de este nogal, ha estado la cigüeña. Ah, no, ahora no. No, parece que se ha ido, pero bueno, yo he dicho, pues mira, saco una foto y por lo menos para enseñar a todos vosotros, ¿no? Esta cigüeña ha estado delante de nuestro. Ahí la veis. Esta preciosa cigüeña, o cigüeño, porque creo que es el macho, ya que la hembra estaba en el nido, y es de ese nido de aquí, de cerca del Urdaibai Bird Center. Buah, Felipe, qué cantidad de moritos. A ver. Iba a decir a ver si era el Delta, pero no tiene pinta. No sé. Esa foto. Son una preciosidad de pájaros, sí. Si queréis ver moritos, por lo menos, yo uno de los sitios donde recomendaría es ir al Delta del Ebre. Y no sé dónde está sacada la foto, pero
Oye, pues si tenemos que coger quisquillas para que vengáis también, os podéis acercar, Lola. ¿Sí? Yo había pensado en el delta, pero no sé, pero me parece que hay como, no sé si son unas encinas, en el delta hay eucaliptos y así. Pero, no sé, estas torretas tan altas no me suenan, pero puede ser. Ya nos dirá Felipe. Sí, Unicorn P1000. Con la P1000 pues he sacado pues fotos como esta cigüeña, pero esa cigüeña que está en este nido que está al lado del Bear Center. Amiamoko polita sicoña bai. Stork, White Stork. Esta pareja que por suerte nos está criando a escasos 100 metros del Urdaibai Bear Center. Pena que no lo podamos ver, ¿eh? Y bueno, pues con esa cámara pues he sacado en el... No, Antoni, seguramente no. Desembocadura del Tajo. Mira, pues ahí tenemos una relación increíble con otro centro que está involucrado con nosotros en Migratory Bird for People, que es una... que os hablaré algún día de estos. Que es una entidad que a una... así como, no sé, cerca de 30 centros de visitantes que están en humedales en la ruta migratoria del Atlántico Este. Somos 30 que realizamos actividades con gente, actividades de aves, actividades de migración, y hay en el delta, en la desembocadura del Tajo, está EVOA, un centro increíble, precioso, y bueno, con unas actividades para las aves, bueno, no solo aves, de humedales, terribles. Yo os aconsejo, si podéis, acercaros a EVOA. Mira, Felipe, buenísimo en EVOA. Tenemos unos amigos muy grandes en esa zona. Es más, iban a venir ahora en marzo con un intercambio que teníamos de un proyecto sobre el cambio climático. Que si tengo que ir apuntando todo. Enseguida voy con los vencejos, majos. Pero primero, eso, comentaros también lo de EVOA, ¿vale? A ver, Gorgoiseco Argasquia. Ah, mira. Sí. La cigüeña. Además, a ver. Sí, ya sé dónde está. Ahí se ve el castillo de Arteaga. Chulísima. Y pues bueno, pues EVOA, apuntarlo también, que hay que ir a visitarlo, ¿eh? Y aquí, pues, en las fotos que he sacado en el comedero de estas preciosísimas aves. Aquí veis a este herrerillo que se nos ha acercado. Aquí está. Estaba todo mojado, porque estaba en ese momento cayendo un montón de agua, pero bueno. Con esa P1000, que estáis diciendo. Un verderón también precioso que se ha acercado también al manzano. Este carbonero. Una gozada. ¿Cómo no? El gorrión, Curloya, Cholarrea, Ormachoría, Sparrow, esta hembra, que te habéis acercado. Así un poco de frente, que estaba muy cerca y me estaba mirando a este verderón, Chorrua, que se ha podido acercar. Arenales y Salinas de San Pedro también está metido en el Migratory Bird for People junto a EVOA en Murcia. Bueno, y un saludo desde aquí, no sé si estará oyéndonos, a Teresa, que trabaja allí. Y bueno, y aquí la cigüeña. Esto es lo que os quería enseñar de las fotitos que he sacado al mediodía, ¿no? Y en EVOA es brutal. No, ni qué objetivo ni qué cámara, Marijose. Si yo soy de los de pulsa el botón y en automático, no.
pero es una P1000 que la tengo programada según en que esto, pues bueno, saca esas fotos, sí. Pero bueno, ya tenemos dos sitios más, Eboa y Salinas de San Pedro. Arenales y Salinas de San Pedro en Murcia. Preciosos. Bueno, también están metidos en el Migratory Bird for People, que os enseñaré. Está metido también el Delta del Ebre, con el Monatura del Delta. También están los Aiwamols. Si seguimos por esa parte, también en la Camarga también hay gente. Nosotros estamos en Urdaibai. También están Doñana, no creo que están, ahora que me doy cuenta. Hay también varios centros y varios humedales de África, en Marruecos, en Mauritania, en Senegal, en el Yuch, en Salún. Ahora uno reciente que en Gambia también lo han abierto, Calisay, en Guinea-Bissau. Y bueno, luego ya en Europa, un montón. Eboa, es que tiene que ser una gozada. Y bueno, y ahora lo prometido es deuda. ¿Queréis vencejos? Pues vencejos que va. No, tenía preparado desde hace muchos días, desde hace muchos días, porque el primer día que los vi, pues saqué algunas fotos, y para nosotros, cada vez que llega una en temporada, desde el sur, pues es una gozada, ¿no? Y hace un par de semanas que llegaron los primeros, y por supuesto os voy a enseñar aquí. Ahí están, estos primeros que vimos. Además, es que fueron un montón, que normalmente solemos ver 1, 2, 3 que vemos, y ahí los primeros vencejos que pudimos ver. Estas siluetas tan chulas. Alguna fotito que sacamos. Mira. Estos vencejos que acabaron de llegar hace nada, un par de semanitas. Ya sé que al sur de la península y así ya lleváis un montón de tiempo con ellos, ¿no? Pero aquí pues nos hace un montón de ilusión, además que llegan bastante tarde. Bueno, gracias también a la gente que estáis donando, que ahora mismo también he visto que nos ha llegado una donación. Y Pachi, un abrazo, de verdad. Y estos vencejos que llegaron hace un par de semanas, y que ahora además llegaron en tropel, yo creo, que de repente vimos un montón, cerca de 50, pues con cuentagotas, ¿no? Serían vencejos que todavía seguirían hacia el norte, ¿no? Que solemos ver la torre desde esta cámara, y cómo se ve la silueta. Precioso vencejo, sacado la semana pasada. Aquí vemos, ahora os enseño, esta torre de Arteaga, que es con el fondo, con el background de esta torre de Arteaga, estos vencejos que nos llegaron la semana pasada. Bueno, unas aves excepcionales. Me cachis la porra. Sí, veo que internet también está cayendo un poco. Espero que nos aguante. Y bueno, estas aves excepcionales, aerodinámicas donde las haya. Para ver la silueta del vencejo común, estamos hablando del vencejo común, ojo. Estos torpedos volantes que prácticamente no tocan suelo. Bueno, diría que suelo no tocan. Bueno, sí, alguna vez tocarán, pues cuando mueren, me imagino.
o bueno, suelo o mar, porque estas aves prácticamente pasan 365 días del año en el aire. Solo se posan cada vez que sí, duermen y copulan en el aire. Sí, señor, Antoni. Cada vez que cogen el nido en esos huecos que encuentran en las paredes, en los campanarios de las iglesias, en nuestras casas, en nuestros aleros, en los agujeros que encuentran, pues es cuando tocan algo de suelo. Bueno, suelo. Que se posan, vamos. Todo lo demás volando. Migran hasta África, Centroáfrica, muchos de ellos, Sudáfrica también, y pasan mucho tiempo lo que es en el Golfo de Guinea. Sobre el Golfo de Guinea, a muchos metros de altura sobre el mar, lugar donde existe plancton aéreo, esos insectos de los que se alimenta. Estos son máquinas de cazar insectos al vuelo. Insectos que pueden llegar a estar hasta 2000 metros de altura, ¿eh? Que siempre nos creemos que los insectos están aquí muy abajo. Que va. Fijaros cuando están volando los insectos hoy, los vencejos en verano, y veréis cómo están a mucha altura. A la noche también están en movimiento continuo, con esas plumas de vuelo que tienen, esas timoneras o estas rectrices que les ayudan a hacer esas acrobacias, ¿no? Y esas alas tan largas que yo creo que muchas veces ponen el piloto automático y están ahí prendidas en el suelo. Aerodinámicos donde los haya. Acrobacias con esa cola, como podéis ver, increíbles, y dando vueltas sin parar. Sí, enseguida os enseño las patas. Sí, agotador, pero bueno, es su modo de vida, ¿no? Y aquí veis estas siluetas tan chulas, aerodinámicas a tope, ¿eh? Veis aquí que ni un avión, vamos. Un vencejo con una línea increíble. El mejor insecticida, ahora has dicho, Antoni, y el mejor, bueno, el que más ambiente da en estos días veraniegos calurosos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, el escuchar a esos vencejos, ¿no? Esos vencejos que crían en nuestras iglesias, en nuestros... Mira, otro habitante de las iglesias. Y estos sonidos que nos dejan en verano. Preciosos esos sonidos de los vencejos en vuelo, que son típicos, aquí nos hace recordar por lo menos al verano, ¿no? Oso txoripolita, vencejo, euskeraz sorbeltza. Sorbeltza. Bueno, sorbeltza es uno de los nombres que tiene, pero bueno, en euskera sorbeltza, chirrinquilloa, bueno, tiene un montón de nombres. Y me imagino que en castellano también tendrá un montón de nombres, aunque pues muchos pues a veces no los conocemos, ¿no? Pero a ver, que me queda aquí. El falciot negre en catalán y el cirrio común en galego. Falciot común. Perfecto. Y silueta y color. Y espera que enseguida llegamos, ¿no? Bueno, estas imágenes chulas de los vencejos con esa
Mira qué aerodinámico. Esto es una pasada, esta foto de este vencejo, que veis que corta el aire con esas alas increíbles. Mira, esto merece poner la presentación así. Mira, mirar. Un caza. Precioso. Hay aerodinámica. Aquí está aerodinámica. Son aves además que han sido estudiadas también, en aeronáutica y demás. Y aves preciosas cuando las tienes cerca. El vencejo común. Mira, tenía un leucismo. Tenía un leucismo aquí en la cabeza. Un vencejo. Un vencejo precioso, que nos lo trajeron, que había caído en una casa por la chimenea, y lo anillamos y estaba perfectamente. Y os puedo decir una cosa, hay una leyenda urbana que dice que los vencejos, si están en el suelo, no son capaces de levantar el vuelo, y os voy a desmentir esa leyenda, porque este vencejo lo anillamos, porque veíamos que estaba muy bien, y dijimos, vamos a hacer la prueba que lo dejamos en el suelo y a ver si es capaz de volar, y lo grabamos, y no sé dónde tengo, pero de repente cogí con las alas, hizo así una fuerza hacia abajo, ¡pa!, dio un salto y empezó a volar. Este vencejo, que le sacamos fotos, luego veréis el ojo, veis aquí el ojo, ¿no? Pues veréis lo que hicimos con ese ojo. Y estas garras que tiene para agarrarse en las rocas, en las paredes donde se posa, ¿no? Donde agarra. Unas patas mínimas, pequeñas, que no son para agarre, más que para agarrarse a esas rocas, ¿no? ¿Veis? Aquí en esta mano, en este dedo, unas garras que, de verdad, se te clavan, y para los anilladores que anillan vencejos, de tener cuidado. Esas patas, además, como las águilas calzadas de plumas, chulísimos, unas aves preciosas, increíbles, y con este ojo tan bonito que tienen. Y nosotros hicimos una prueba, sacamos esta foto del ojo y de repente nos dimos, oh Sonia, qué gozada en tu patio el tener el nido ese de vencejos, de verdad. Falsiot de Oz, sí, en catalán. Los vencejos sueñan despiertos. También es Lola, por el otro chat, nos escribe ahí un libro de David Álvarez. Aupa sorbeltza bai, ata aupa Chile, hemendik. Y mira, en esta foto se veía el reflejo en el ojo. Lo trabajamos un poquito y se veía nosotros sacándole la foto al vencejo, un compañero mío con la cámara y yo, ahí. Y este es el reflejo del ojo, de este ojo. Ahí nos veis. Ahí. Y aclarando un poquito, lo que se veía en el ojo era esta foto, que se nos conoce y todo. Y bueno, distribución. Vencejo común por toda la península. No hay ni una cuadrícula que se libre del vencejo común. Pero por supuesto aquí hay muchas. Un leucismo es una falta de melanina, una falta de pigmento que suele ocurrir en las plumas muchas veces, como esta foto que os he enseñado. Esta no es muy normal en los vencejos, ¿no? Estas plumas tienen una falta de pigmento, de melanina, que es el que le da el color negro o los colores oscuros a las plumas, y muchas veces, pues por alguna mutación o por lo que fuera, pues hay plumas blancas. Hay aves leucísticas, que son aves que presentan plumas blancas. No tiene nada que ver con el albinismo, que el albinismo es falta total de melanina en el cuerpo. En este caso, veis que tiene plumas normales, pero tiene algunas que son blancas. Estas son plumas leucísticas, que por lo que sea, pues no generan
no generan melanina, no generan los colores. Si hubiera sido albino, sería totalmente blanco e incluso las partes externas, como el pico, los párpados y demás, serían de color rosado, blanco, crema. Eso sería un albino, un albinismo. Es como pasa en la gente, ¿no? ¿No conocéis a nadie que tenga un mechón blanco en el pelo? Pues eso es un leucismo. Y también conocemos gente albina que le faltan los pigmentos, las melaninas. Son pelirrojos, con tez muy blanca. Y en las aves ocurre un montón. Hoy me voy a alargar, pero bueno, luego en la euskera también me alargaré. Y bueno, estábamos hablando de los vencejos y de la distribución de ellos, ¿no? El vencejo común, sorbelza, veitu. Pero vamos a ver también otros vencejos que para nosotros son muchísimo más raros. Ya os enseñaré leucismo y albinos, porque hay aves albinas. En Santoña se pueden ver unas fochas albinas. ¡Buah! Increíble. Y Beatriz, como tú nos dices, sí, se posan justo en los nidos para alimentar, que los nidos son simples agujeros que tienen, sí se posan. Aquí, otro vencejo. El vencejo cafre. Un vencejo que aquí no lo vemos ni por el forro. Para eso nos tenemos que acercar a Cádiz y al sur, muy al sur. Otro vencejo precioso, veis que tiene el obispillo blanco, pero mira dónde vive, dónde está la distribución. Una especie prácticamente africana que se acerca también hasta estas zonas y sé que se está cada vez viendo más. Este vencejo, otra especie de vencejo chulísimo. Mira, 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 ahí tenéis una focha melánica. No, mira, estos son leucísticos, porque tiene algunas plumas negras también. ¿Sí? Melanismo, eso es, melanismo es cuando son aves totalmente negras, que también las hay, ¿eh? Mira, este es el vencejo cafre. Habéis visto, y bueno, las diferencias, ¿eh? El obispillo blanco. Venga, vamos a por otro vencejo. El vencejo real, con todo este pecho blanco más grande, con una distribución mayor, aunque aquí en el norte podemos ver citas y demás, cada vez más, pero otra especie de vencejo. Y mirar dónde tiene la distribución. El ballesté. Aquí muy poco, de vez en cuando lo vemos. Lo tenemos visto, por supuesto, pero muy poco, muy poco. Una ave, ¡buah!, extraordinaria. Y vámonos también a otro vencejo que este ya para diferenciarlo del vencejo común, ¡puf!, increíble, el vencejo pálido. Este de aquí. Creo que por tamaño es más pequeño y la coloración también un poco más pálida, pero bueno, para diferenciarlo, difícil. Saya, gacha. Y esta es la distribución del vencejo pálido. En el sur, en el Mediterráneo, por supuesto, en toda la zona de Cataluña, el Levante, y también ahí se ve por el Ebro. Pero ya os digo, una ave muy difícil.
muy difícil para poder diferenciar. Joder, nos están diciendo que está en Bilbo, que está cayendo un chaparrón terrible, que ha llegado desde Pagasarri, desde el monte, un chaparrón terrible. Y con estas aves yo enseguida, mira, tengo que pasar también a la retransmisión en euskera. Mira, en el Camp Nou hay una colonia del Ballester. Pues a ver si lo cuidan, porque muchas veces en los campos de fútbol y así, menos movidas hay con los pájaros. Que hace poco también, no sé si no era en Huesca, bueno, no sé si era en Huesca, Mira, y hay gente que está oyendo en Huesca. Joder, Sonia, qué suerte tienes con ese patio. En Huesca hubo un problema también, bueno, no un problema, ¿no? Pero creo, bueno, no sé seguro si era en Huesca, igual me estoy metiendo la pata, pero en un campo de fútbol, yo de fútbol no soy, de verdad. Pues había una colonia de, no sé si era de búho chico, en un pinar que estaba cercano, un dormidero, y iban a hacer unas obras y tuvieron unos grandes problemas ahí con los búhos. Sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le voy a dar, cuando lo vea, un abrazo cuando vea a Vicente. Que os voy a enseñar ahora lo que os había comentado del vencejo, que la gente nos comentaba que la leyenda urbana de ese vencejo que no vuela, ¿no? Si está en el suelo, pues olvídense. Y os voy a enseñar ahora mismo el vídeo que yo no lo encontraba ni en nuestro material gráfico. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Ay, a ver si lo podemos ver, A ver si lo podemos ver. Ay. Vamos a ver si lo vemos. Sí, ahí veis el vencejo en el suelo. Lo soltamos. Pega un golpe con esas patas y con esas alas en el suelo. Se eleva. Mirar el giro que hace. Menudo esfuerzo, de verdad, que a uno mismo. Esto es lo que grabamos en el Urdaibai Bird Center hace unos años con ese vencejo que anillamos y salió volando como una flecha. Mira, os lo voy a poner porque es que otra vez para verlo, fijaros, ahí está, pega el salto, ¡yup!, con las alas. Y eso sí que es ser un artista. En cámara lenta, sí. La cámara no os puede decir cuál era, porque, bueno, Vicente nos puede decir. Mira, para romper la leyenda urbana, que los vencejos y las golondrinas cuando están en el suelo no pueden volar, nada, no os lo creáis. Que aquí podéis ver ese vencejo que salió perfectamente desde el suelo. Qué buenas las imágenes. Es que ricasco, Vicente. La Panasonic F2000, no, 202, FZ200. Estilo colibrí, pero porque ahí se ve que está en cámara lenta. Pero sí, tiene un aleteo. Eso fue nada, tic-tac, 3 segundos. Pues si alguna vez alguien os dice que los vencejos no vuelan cuando están en el suelo, sí, desde luego, si están sanos o si están bien, sin ningún problema. Precioso las imágenes. Y yo voy a pasar al euskera, porque, joder, hoy nos hemos alargado un montón. Un abrazo a todos los que nos habéis seguido. Y si queréis podéis seguir ahora mismo en euskera. Yo me voy a acercar a dar una vuelta
y a dar una vuelta, quiero decir, a la laguna. He oído que este año lo de... Orain bai, ez da, orain entzuten da. Ez, eske, parkatu, baina justo gure teknikariarekin hitz egin beharra izan dut, eta bai, ikusten nuen mikrofonoak endutan neukala, arratsalde ondan hori, benetan, lehenengo, eta berriz ere zeuekin jarraitzen dugu, baina momentutxu batetan gelditu beharra izan dut, eta gure teknikariari deitu Vicenteri, ze interneta jausten hasi da, eta, bueno, ez dakit nik zer egin duen, baina bapatian, hortxe, martxan barriro ere, eta orain, bai, orain entzuten da noski, baina mikrofonoa amatatuta edo itzalita izan dudalako. Bueno, eskerrik asko lan hori jarraitzea baitik, gurekin, Bai. Hemen ibili gara gaur izan da sorbeltzaren eguna, eta, bueno, hainbeste gauzaren eguna, joango garala erakusten ere, ontxe, euskarazko ibilalditxo honetan, eta noski, lehenengo egingo dugu gauzatxo, eta emango dugu buelta bat, paduratik ze badira hainbat gauza, eta gero hitz egingo dugu berriz ere, zuetariko batzuk ja entzungo zenuten, baina, guazen, lehenengo eta behin, paduratik, ez paduratik bakarrik, baita mendi puntatatik ere, bueltatxo bat ematen, ze azkenean,
hortxe ikusten dira hainbat egazti, segurenik arratsaldean ez, baina saiatuko gara ikusten. Goizetan beti hemen putreak edo saiak, miruak, egunen batetan, ikusten dugun, arrano zugezalea, etxegingo dizuet, berairi buruz ere. Bai, hemen ikusten dut, jarraitzen duzuela, guztio. Hemen gabiz, aldapan bera, aldapan gora, eta aldapan bera, hemen, Ereño Sarreko magaletik, omarantza, hemen behan behitu, hemen zuhaitzen atzean pena, ze zuhaitz hauek ez digute ikusten, baina hortxe ezagutuko duzue, jente asko, Santimamineko kobasuloak daude. Hemen behintza, zaparradetatik eta libratzen ari gara, eta hemen, behintza toina ateri, eta hemen ikusten duzue, zuhaitz hauen artean, leku oso bitxia, eta hor, bakizue, ez dakit, zuek ezagutuko dituzuen, zen lehen, bintzat adin bat daukagun auketa, joaten ginean, nik uste dut urtero, hurbiltzen ginela, ikastolako eta eskolako eskursioetan eta, hurbiltzen ginen Santimaminera. Eta Santimaminen lehen, bizitatu alziran kobasuloak barrur arte, orain ez, orain bajarri sarrera arte, Goierrin ere euria, Eta haizea badabil, Eta Santimaminen, bitu, erakutziko dutzuet, hauxe, ikusten zana. Hemen, paleolitiko garaiko, zaldi polita hauek, labara artea, bisonteak, garaibatetako fauna erakusten zuten margoak, ez da? Hortxe, Santimaminen, orain, horra barrura ezin da sartu, ze benetan zaintzen da biltza, eta sarrerara bai, eta merezi duen bizita batez Santimamineko kobasuloa Kortezudin, Urdaibai berzenterretik gertu. Labar arte izugarri polita daukan kobasuloa. Hau, ontxe, justo hortik bera jaitxina zenia, ikusteko aukera izan duguna. Eta beste, omako basoa eta justo hortxe alboan dauzenak. Naiz eta gaur egun itxita dagoen. Bai, egia, honek bai zirala artistak, zituzten baliabideekin, bai hemen, eta lotuta zeuden kobasulo guztiekin, ekaineko, honek ekainen egite zituztenekin oso antzerako, behitu zelako detailarekin, ikusten diran zaldi hauek, ikuste zaie, baita espresioa ere esango nuke, horrelako, egurrikatzarekin eta egindako, eta gantza eta koipeekin egindako margoiekin, ez da, baina, behitu zelako polita, artistak ziran, artistak benetan. Espresioz, betetakoa batu dino de ezetz, baina bai. Batu zirriborro antzera, bisonteak, itzel. Egunen baten kontatuko dutzuet, hemen kobasuloen ondoan, badago beste koba bat, oso gertu, omatik, omako basora joatean nahi baldin baduzu, Santimamine ondora, lezikako baserrira hurbildu arzarete. Oso gertu. Benetan, polita. Hor, atzez dauzen beste bisonte bi, zirriborro antzera, hemen beste bisonteak, eta hartzak danetarik
eta espresioa daukate, Ez da izan bat urte dituzte, baina 14.000 urte, 15.000 urte inguruko margoak uste dut diala. Benetan polita. Eta bueno, eta ze esango dutzuet, alboan, ezagutuko duzue, edo askok, ermitatxoa dago. Eta hor ermitan, berrizten egon ziren ermita eta egin zituzten arkeologikoak, eta ara nun topatu zuten zulo bat, leize bat, ermitan bertan, Ermitan bertan, horlako aldapara bat egin, 60 metro geizte zana, 2 metros holan vertikalian, da gero 60 metroko aldapa bat edo gehiago, adio, hemen, harrapariak. Nik hitz egiten joango naz, da beste gauza batzukin sartuko naiz, baina nean zerbait, geldituko naz. Miru baltza, hemen. Eta bueno, aurkitu zuten hori zulo hori, eta batian ikusi zuten leize bat zela. Zein izango zan sorpresa, eta jaitsi zirenean ikustera, momentu horretan ireki zuten kobazulo hori, edo leize hori, eta sorpresa. Garai batetan, baina horrek labarartea baino eta askoz ere lehenago, 100.000 urte, duela urte, 100.000 urte, hor leize bat edo segon da, hortxe animaliak trampa moduan edo jauzi egiten ziren. Batek daki bultzatuta edo berez jauzte ziren, eta hor aldapa guztian agertzen ziren ezurrak. Dena ezurrez estalita lur gaina. Eta zeren ezurrak, ikusi ditugun bisontenak, zaldienak, erriznozerontenak, orduko garaiko erriznozerontenak, oreinak, denetariko ezurrez betetako leize bat. Eta hori, benetan ikusteko orain, ez da ikusten hainbeste kojo egiten duenik, lehen goizean kojo gehiago egite zuen, errenka hilda ardia, baina orain ez. Horrek denak hortxe, Santimamine alboan dagoen leize horretan, orain itxita dago, baina antxe ikutu gabe, eta guk izan genuen suertea bertara sartzeko aukera izan genuen ikusten, Arantzadiko paleontologiako jendearekin, antxe biliziran ikerketak egiten, bertan agertze zirenak, Pedro Castaños eta bere taldea, Xabi Murela, ara pena. Ez que ezin dugu ezer egin, hau da, iriste zaigun internete
Ai, bai, ba, seguramente haizearen kontua da, Jo, ber, izango bagendu zeuzelan konpondu, baina jokoa, hor agertzen diran arrastuak. Hemen, lehen goizeko kaio hankahoria, orain dino gaztearen lumak dituen kaio hau, hemen ikusten abilen bitartean 3 urteko kaio bat izan, ai ama, joan da, justo gidara begiratzen nagoela, martxa egin du, hala ba. 3 urteko kaio bat izan da, 3. neguko kaio bat. Eta hemen, agate kuadrilla, basatiak, eta, bueno, kopeta zuriak hor, azarre. Gainera, bueno, niri zei kostatzen, zuek, ebagitzen bada eta nahi balin baduzuenik errepikatzia, ez daukat, inungo arazorik, Hemen, agate batzuk, basate batzuk, bikoteka, arraroa, ze, abia galdu duten seinale, hemen, gure laguna, txistu, nola ez? Beti belarra dajan. Desbrozadorak zetako, horrelakoak eukiko garen itxu, kopeta zuriak eta abate txistulariak, bueno, basate pila bat, gehien akarrak ikusten duzu, lehen 19 kontatu ditut, danake norabide berdinean begiratzen, eta lehenko gunean galdetu ziguten zergaitik, danak begiratzen dute leku bardinerantza, haizea gaitik, haizea ebakitzeko. Hemen Irlan gelditu da mokosabala, San Kalusen abia ondo, ez dakite ontsa gurrilduko gara, aberre eraikitzen badaniz, baina konturatuko gara, eraikitzen dutenean, atzo bat ibilizan horre tikta, belarra botatzen, baina gero ez dakit ba, zeo zer gehiago horik egin zuen, gaur goizean ez dut ikusi behintzat, baina ontsa ikusiko dugu, lehenengo, osteratxo bat, hortxe pasatu da, San Kaluse bat, a ber, bueno, hemen iritsi dira ja mokosabal batzuk, ikusten dugu zor, 4 mokosabal, eta bestea, bazakigu, Irlan egon dana, azarrero. Haber ikusten ditugun barriz, lertxuntxo handiak, ze egun osoa eman dute gurekin, lehenengo lertxuntxo batek, eta gero beste lertxuntxo handi batek, 2 lertxuntxo handi izan ditugu. Hurbilduko gara irla guztietara, ikusten dugu zen, Bueno, bado iridu orain, interneta bado ala berriz ere. Nik hemen daukat txibato bat, kontakatilu bat. Eta berak esaten dit, noiz daun jausten interneta. Hemen irlatxoan ez dago ezer.
Ia, bai, hemen bai. Urbildu gaitxesan. Hemen lertxuntxo handia. Bere sama luze-luzein da. Eta hemen inguruan izan zen, atzo zankaluzeak abia egiten hasi zirana, baina, baitu. Goazen ikustera, hortxe botako du, tza! Eta barrura. Kiskilak jaten. Ia usten baldin badituzte kiskilatxo batzuk mokosa belentzako ere, ze hauek etengabe kiskila jaten ari dira. Eta bueno, angirak ere, angirak gaur goizean ere ikusi duzu, zan angila bat harrapatu duen. Lertxuntxo handiak. Gainera, honek, hau da, a ber, honek ez dauka eraztunik, ontxe botako du berriz ere, lepoa, bitu, bat, bi, txaka, barrura. Pentsa zema kiskila dago zen, Hortxe barrido, Hor, zera baino eleganteago, hortxe barriro ere ikusi du beste bat. A ber. Biste itzela daukate, eta urra gainetik ere ikusteko. Maik esaten dugu konbokatoria egiteko. Suposatzen dudala horlako konbokatoria bat Google ditzeko danok. Noski ingo dugula. Hortxe, orduak pasa daitezke, holan ikusten, nola lertxuntxo handi honek arrantzatzen duen. Ontxe ikusi du bat, ontxe botako du, zak, a ber, bat, bi, hiru. Hortxe. Eta horrela, goiz osoa eta arratsalde osoa. Ontxe beste bat, ikusiko duzu, Jaskenean konturatzen zara noiz ikusten duen, hor goitik, begi hoiekin, berantza begira, eta gelditzen den bakoitzean, lepua luzatu, eta ikusiko dugu, a ber. Beste bat ikusiko dugu. Ontxe zuzenean. Ontxe. Ikusi du. Bat, bi. Eta. Ez ba? Oingoan ez dakipa. Bat, bi. Hiru. Ba, ez du ezer arrapau. Beitu, hor berriz ere. Txisturen desborzoan ordez ondo legoke, baina laguntzen gaituzte, baina ez hain beste. Beitu, hortxe berri be, taka. Hor bai. Konbokatoria bat egingo dugu ere, guk hemen bolondresekin eta lan asko egiten da, tapadura kudeaketarako eta horrelakoak aterako ditugu web horrian. Ia, noiz eraztuntzen ditugu negaztiak, a ber, normalan dauzkagu esfortzu konstanteko estazioak eta saiatzen gara 15ean behin minimo eraztuna jartzen eta leku horiek irekitzen. Baina gero segun eta ze proiekturen arabera, adibidez Udaberriko migrazioaren arabera, guk proiektu bat izan dugu jarraipena egiteko eta egunero irekitzen ibili gara
estazioiek jarraipenak egiteko, da segun eta ze proiektutan sartuta gauden. Baina normalean hori bai, hegazti txikiak, badagoz beste hegazti batzuk ere, adibidez ikoinak eta abian daudenean eraztuntzen ditugunak, baina gaur egun behintzat normalean hegazti txikiak. Eta badaude egun batzuk jendaurrean eraztuntzen dugula, egun berezietan, bat izan barko litzake maiatzaren 10 hegazti migratzaileen eguna, gure santu nagusia, baina seguruenik ezin izango da izan. Gauden egoera honetan behintzat ez. Baina gu jarraitzen dugu eraztuntzen, hegaztien jarraipenak egitek. Eta ikusten duzue udaberriko giroa zein dan. Udazkenean eta bestelako hegazti batzuk eta ikusten dira, baina egunotan ontsa ikusten ditugunak. A ber, ea jendearekin ez diren urduritzen, bai, azkenean estres punto bat izaten dute, baina komila artean, bueno, ondo jasaten dute, badaude hegazti batzuk asko urduritzen diranak, baina beste batzuk behintzat lasai asko. Moko zabalak, behitu. Bat, irla honetan, hau diraia gurekin fitxatzen duten moko zabalak, ze egunean zehar hor ibiltzen dira itxasadarrian, da gero iluntzean etortze zaizkigu, edo mareak gora egiten duenean, hemen moko zabal bat, ez dakiz zerbait, hau gaztetxo bada, eta badirudi asarratu edo egin dala, bestiekin, ze bere lagunak behintzat, edo lagunak orain momentuan hementxe mokozabalen euren irlan daude. Beste, lau mokozabal batera, baina euretariko bat aparte. Hemen bi helduak dirala ikusten da, hiru helduak atzekoak eta hemen aurrez aurre daukaguna. Eta han irlatxoan egondana, hortxe. Eta hemen Sanka Luzia. Ia zein dan teknikari politena arrantzan ikusteko. Hombre, mokozabalak dira oso lasaigarriak ikusten direnean bere mokoakin hor mugitzen aurrera eta atzera, hor urmaeldian oso lasaigarria da. Oin, besteak lertxuntxoarenak daukana da, ezagit, bapatean gertatzen den zerbaita, ezusteko bat, ez da? Dago, geldi, da bideo-horroinez, bapatean, txak, gelditzen da, dauka zuhurtzia moduko bat, olako zeo zer dauka, ez da? Gelditzen da, eta hortxe, bapatean, zamba, botatzen du bere arpoi hori, oin, miruak entzuten dira goian, behitzu, jarriko dut espada, zehatzo holan hasi ginen entzuten da, mikrofonoa altxatu dut apur bat, baina hori, esaten dago naizena, lertxuntxo handiarena ezusteko bat da, eta inoiz ez dakigu harrapatuko du, ez du harrapatuko, mokozabala mokozabala hortxe ibiltzen da aurrera tatzera mugitzen, zerura begira nabil, a ber, mirua, amen, a ber, ezke entzun egin dut, zerbait, eta amentxe, klaro, amen, miru baltza, oindala gitxi, hortxe, ibilidana, hortxe ikusten dugu ontxe, bueno, silueta txikitxo bat, mobiliarekin edo mugikorrekin basarizate ikusten, adios. Ez zuen gauza askorik igarriko.
miru baltza. Milano negro. Hortxe gure gainetik, ontxe kameraren gainetik, bere silueta horrekin. Polite benetan. Hortxe, Urdaibai Berzenter gainean, egaz. Eta okil bat ere entzuten da, ez dakite konturatzen mazaren, horre entzuten da holan egurraren kontra egiten. Hortxe, entzuten dana. Miñato negro galegos, hor bat, eta hemen, ez dakit ba, hau zer dan, belea, hau belean antzadoko bai. Hemen, belia. Osten duzu hor, egaz. Ez du holan planeatzen, eta miru baltzak aldiz, ikusiko dugu, hor badago behintzat, joan jako. Bere, Amen. Oin San Miguel erantza. Bai, kukua nipe bai entzun nuen. Oin dala pare bat aste, baina diru barik. Eta kukua atzo uste dut hor teleberrin edo entzun nuela. Bazelan entzuten zan, zain hori izan zen, txandion edo nun bait esan zuten. Bai, Gipuzkoan aspalditik eta Busturin be bai, Arteagan be bai, baina diru kontuak eta behitu, kanpora atera da, oazen kanpoan ikustera, lertxuntxo handia. Angira bat, berriz ere, behitu, jope, behitu, aingira bat harrapatu du berriz, eta hor kanpoan, aingira jaten, hau, lengua baino haunditxu hau, jazta. Ez, behitu nola ematen dion buelta, mokoari, gaur, angira eguna, Hor, saiatzen da jaten, baina buelta ematen dutza, eta ezin. Apurtxoa tontotu beharko du. Ez dutzo izten, mokoari buelta ematen dutzo. Behitu, ze ondo? Hortxe ikusten da. Beti jaten da, beti gozez, bai? Hau beste bat da, honek ez dauka eraztunik, baina, bueno. Hortxe ikusiko dugu, nola, ala, ez, buelta mote dutzo, angileak, noski, ez du nahi hil, eta hortxe saiatzen da, el día de las anguilas, bai. Bueno, oin bai, behitu zen mugitzen zaion, lepoan dauka, bizirik lepoan, ikusi, zer mugitzen zaion. Behitu, nola mugitzen zaion, hortxe zerako liserik eta, edarra, eta indio mugitzen zaio, barrura joango zan da, ja, nik uste dut iritsi dela. Iritsi dela eta bain hortxe hongo da. Hala, tarai mokua garbitu. Muki guztia kendu. Eta bain, salto baten, baki ja denpora joaten zaigula, baina bueno, salto baten erakutsiko dutzuet, gaur lehen gazteleraz ere, komentatzen egon gara
sorbeltzeri buruz, eta behitu, un traguito de agua, bai. Behitu, hemen ikusten dituzue, honek, hainbat aste, Jesus Maria, barkatu, ez da gizeri eman diodan, pare bat astea iritsi ziren sorbeltzak, gure ingurura, neka ezin horrek, zeruan ikusten ditugunak, txirrinkiloak ere, deitzen ditugu, hainbat izen dauki ez, txirrinkiloak, sorbeltzak, hemen ikusten ditugu, bueno, nagore bai, ni fijatu naz mikrofonoan da neria martxan dago behintzat. Eta hemen, iritsi ziren argazki batzuk. Atara gendu zen, ikusteko nola taldetan ibiltzen diren hegazti hauek, taldetan da, ez dakit hemen argazkietan ikusten da, baina hortxe ikusten dira intsektu pilo bat zeruan, eta beraie jaten, intsektuak jateko makinak, moskituak eta jateko makinak, sorbeltzak, eta bueno, komentatu nizuen hitz egingo nuela sorbeltzeri buruz da gure uda egunak alaitzen dizkiguten hegaztia dira. Hemen Arteagako gazteluaren dorrearen aurrean ikusten dugu hor bere silueta politori, falsiot negre, falsiot katalanez lehen izan digute, falsiot da igitaia, bakizu zer den igitaia, ez da, hoz. Falsiot, eta hemen, falsiot negre, polite, galegos, ontsa esango zuet, ze galegos ere oso izen polita zeukan, lauste dut. Hemen. A ver. Zirrio komun, zirrio komun. Eta zirrio ere izango da, egiten duen doinua gaitik, ez da, txirriz horri biltzen du, doinu hori egiten du, bueno, hau ikusten dugun bakoitzian, holako taldeak ikusten dugu zen bakoitzean, zuen pentsa zelako doinuak entzuten diran, eta orain, batzuek bustana V moduan, ze zabalik itxita daukate, eta bestiak zabalik, timoi moduan erabiltzen dute, eta entzun, hau da, eurek egiten daben doinua, udako egunetan, oso doinu, entzuten dugun doinua, normalian. Bueno, gero, esan beharrotzu dena da, hegazti hau direla aerodinamikoak, baina, bueno, ezin gehiago. Gusten dozu zelako gorputza dukan, ego luzeak, pentsa, ia 365 egun urtean, lurrik ikutu gabe edo pausatu gabe bizi diran hegaztiak dirala, alturan, zeruan, elikatu, zeruan, kopulatu, zeruan. Dena zeruan egiten dute hori arrautza jarri behar dituzte, eta horretarako gelditu barra izaten dutela, gure elizatan, kanpandorretan, gure erlaizetan, gure etxeko teilatupeetan sartzen dira ere, zuloa dauden lekuetan, eta ez dakizu zelako suertea, honelako hegaztiak inguruan dauzkazuenok. Milaka eta milioika moskitu eta intsektu jaten bai dituzte. Eta beti egaz egiteko makinak dira. Hor, aurkitzen dituzten, dauzkaten bustaneko lumekin, bustaneko lumak erabiltzen dituzte lera moduan, ez lera ez, zan da, timoia, lera, ez, oin ez nahiz gogoratzen, ez ateratzen dute, eta berarekin
bueno, guztiz izugarrizko ez dira negatzen, ez? Nik uste dut aireko plaktona, sorbeltzak, zelako silueta. Ez da hegaztin batek ez. Ego luziak, pentsa, gure artean, abuztuan ja joaten hasten dira, etorri apirila inguruan, abuzturako ja umaldi guztia egin, eta Afrikarantza, lema, bai. Afrikarantza, eta Afrikan, ez bentsa kontinentean gainean, sarritan, Gineako golkoaren gainean, GPS-arekin eta markatu diren, hainbat eta hainbat, sorbeltzek erakutsi dute, negua, itxaso gainean pasatzen dutela, bertan gainean dauden intsektuak ere jaten. Agian 1000 metroko alturan. Beitu, zelako perfila dekon, Sorbeltz batek. Horrela ikusita horrelako argazkia, ez genuk esango hegazti bat danik ere ez. Bai, nahiak esaten digu hor, zer egiten duten, zelan gora igoten dira, narrapariak eta baino saiesteko gorago, eta antxe lasai asko egoten dira, korronteetan eta, atxeden hartzen. Baina begiratu ze polita. Eta noski, aurpegia, zoragarria. Hemen, sorbeltza, txirrinkiloa. Gainera honek, lehen komentatu dut, leuzismo bat dauka, buruan. Ez da albinismo, El que no corre vuela, bai? Asko ere azkarragoa, mai. Hemen, leuzismoa, hor luma batzu zuriskak, ezagutuko duzuen norbait, nik bai ezagutzen dut, eta ez gainera oso urruneko bat, baukalabe bai, horrelako metxoi batzuk buruan, edo metxoiren bat, zuria, hemendik botagotzat lagun bateri, haupai bai, zuk bai, amenatzean daukazu lako metxoi zuri bat, sorbeltz honen antzera. Nagorek esango dutzu. Baitu, enaz konturatu eniarte, baina bai. Sorbeltza. Begiratu zelako adaptazioak hanka. Eta begitu zelako atzaparra daukizan, Bai, kana moduko batzuk. Baina atzaparrak, itzelak. Erpe itzelakaz, eta erpe horrez zetarako. Bitu, zelako berezia dan, hanka laburrak,
oinez ibiltzeko ez dutenak balio, baina erlaizetara eta arrokatara eta heltzeko ezin hobiak. Eta eraztuntzen ibiltzen gara neok, basarritan komila artean sufritu behar izaten ditugunak. Ze nola gai diran, guetan ikusten duzuen ematuta dauzkan hankak ia gauzatxo bat argazkiatara ostean, hor begiaren isladan zertxo bat ikustezola, oso berezia. Gu ginean, izpilu moduan egite zuen gure islada, eta atera genuen horren zatitxoa, begiaren zatitxo hori, eta ara nun agertzen ginean gu. Hau da, argazki bat aterata, zorbeltzaren begiari, eta isladan ikusten da, gure irudiak ikusten dira. Hortxe, kuriosoa ez da? Guri, etxak grazia izingun. Eta zorbeltza, behitu, penintxula osoan, guztian. Badaude ere, beste, ez pentsa bakarrik, zorbeltza bakarrik hori daula. Badago beste zorbeltz mota bat, bitu, hau atze zuria daukala, enara espizuriaren antza dauka, hau da, kafre zorbeltza, baina guk ikusteko behitu norarte joan bargaran. Kadizer arte gutxienez, edo Extremadura inguru horretara. Afrikan edatzen dan egazti bat, zorbeltz kafrea, polita benetan. Gero badago beste zorbeltz mota bat, gure artean ere batzutan ikusten dana, Ballester deitzen da katalanez, malkar zorbeltza deitzen dana. Mai ez dira enaren familiakoak, enarak eta irundinidoak dira, baina hauek ez apodidae familiakoak, falsiotz katalanez. Zerikusi gehiago daukate zatekin eta zatak lehenko gunean txotakabra eta egon ginen hitz egiten, zerikusi handiagoa daukate enarekin baino. Eta hau malkar zorbeltza, amendik ikusten dugu noiz ipenean, ikusten dira hemen hainbate aipu Euskal Herrian, baina ez oso ohikoa, Eta baita ere, erakutsiko dizuet beste zorbeltz bat. Eta beste zorbeltza da hementxe erakutsiko dutzuena orantxe, galdu dut, ontxe, hauxe.
kolore bakarreko, edo sorbeltz bencejo palido, oso antzekoa sorbeltz arruntarekin, eta batzutan lanak desberdintzatzeko egaz eta bere banaketa mapa. Andaluzia, Mediterraneo ingururantza, Katalunia, Kostaldian, Extremadura, hortxe egazti hau. Eta bitu, nahiko nizuen, erakutsi. Aber aurkitzen dodan, segundo bat, Adiós. Galdu dut. Katxiz, naporra. Baina ez dakiz ere egin dodan. Joan egin zaidala uste dut. Nola sorbeltzak gai diran lurretik altxatzeko, baina morratu dut. Katxiz lamar. Nirekideak erakutsi digu, Vicentek, eta bain, ezin. Bueno, beste baten erakutsi beharko dizuet, baina ikustezan horretan, nola sorbeltzak goruntz salto egite zuen. Lurretik, ze beti dago horlako leyenda bat edo esaten dana, kontu bat, nola sorbeltzak eta lurrera jausten baldin badira, ez dirala gai berriz ere egaz egiteko, baina bai, gai ziran egaz egiteko. A ver, igual, si Vicente igual nos pone en un salto, no sé lo que he hecho. Bai, eskerrik asko Vicente, eskerrak Vicentek, bueno, euskera pilo bat ikasten ari da. A ver, erakusten deuzkun? Ontxe, segundotxo batetan, benetan polite da, Pero, bueno, aupada hundi bat emongo tzagu Vicenteri. Ontxe, jo, que buena, Vicente. Merci. Daukagu lankide bat, dala, bueno, urrearekin ere ezin dana ordaindu. Beran etxetik, eta hemen gure nahietara, dabilean lankide bat. Ontxe, erakutsiko dutzuet, hortxe ikusten duzu, sorbeltz bat, lurrean jarritakoa, eta behitu nola, berenika txikiekin, egoekin, lurrean ematen duen, behitu zelako manio horra egiten daben, eta hortxe egaz hasten dana. Jente guztia dino, ezinezkoa da. Lurrean aurkitu eskero zer egin daiteken sorbeltzarekin galdetzen digute. Normalian, lurrean aurkitzen ditugunak eta abiati jausitakoak eta dira, gaztetxoak eta bitu, hortxe ikusten duzu sorbeltza. Eta kasu horretan, saiatu behar gara, adibidez, belardi ondo batetan, ez asfaltoaren gainean edo, baina belardie bat dagoen lekuan edo, eskuetan hartu, eta benetan saiatu, gorantz bota, eta berak, ia albaldin badu, berak bakarrik egaz egin da, egaz hasten dira batzutan. Beste batzutan egian nekearekin badaude, golperen bat edo badaukate, ezinezkoa izaten da, edo, baina hori daukera bat, eta gero badakit badaudela, adibidez, hemen ez dakit, baina bai, eramate dituztela berreskurapen zentroetara, aurrera ateratzeko batez ere txitak. Badakit adibidez Madrilen, bai, eta behitu Vicentek esaten diguna, hartze dituzte, eta 3 sorbeltzekin egin genuen froga, eta 3 aireratu ziren primeran, inongo arazorik gabe, Bai. Beti esaten da, horre jausten dira lurrea ez dute gazik egiten. Agian izan daiteke,
gaztetxoak eta abiatatik jausten direnean ez direlako gai egaz egiteko, baina hor galdetu digu Irak nola zer egin daiteken lurrean aurkituta, eta esaten hau izena, Madrilen bada zentro bat, Brinzal, izugarri zentro ona, eta hor biltzen dituzte pilo bat jendeak eramaten die, eta ateratzen dituzte aurrera sorbeltz kume pilo bat. Hemen ikusten dozuen bideo hau grabatu genuen duela urte batzuk hementxe berzenterren, eta esan genuen goazen dagoen gaztelera esaten den leyenda urbana hori deusestatzera, eta hortxe sorbeltzak gai dira egaz egiteko, eta ondo gainera, eta bueno, irudi hauekin nik bihar arte esan barko dutzu, ez beste lan abentxe geldituko gara. Eta sorpresa bat ere izango dizuet, datorren domekan, astu zait gazteleraz esatea, baina datorren domekan beste emanaldi bat emango dugu eta berezia. Holan, goiz esnatza nahi duzuen guztiontzat, domekan ospatzen da goizeko edo egun sentiko sinfoniaren eguna edo koruaren eguna. Ingalaterran eta ospatzen da egun bat, eta egun horretan egiten duguna da goizean dagoen hegaztien sinfonia entzun, eta ea zer hegazti entzuten ditugun. Eta pentsatuta daukagu igande goizian, maiatzak 3, ziruan, goizaldian gelditu, goizako egun sentien, 6:30 esango dizuet, eta mikro hau, oraintxe entzuten dugun sinfonia honekin dagoen mikro hau, topera jarri, hortxe entzuten dira sosoak eta goiz horretan entzun zer dan ingurutik dabilena. Igandea izan da gainera, jendea lanera ez da joango, kotxerik ez da entzungo, beraz, egun primerakoa da, Hemen okila entzuten atzean, sosoa, hortxe trrrr, okila. Eta egingo dugu saiakera hau, igande goizian, momentutxu batetan. Beraz, nik neuk, bihar goizera arte bintzat, gero arte esango dutzuet, eta nahi duzuen guztiok, bihar goizian ere, amintxe bat egin dezakezue, bihar arte, fins demà, eta ata mañana.